la parte más triste de la pandemia y el obstáculo más grande que tenemos es la inmensidad de la pobreza en El Salvador, que es imposible poderles apoyar a todos. De hecho, en las entregas, vas en una carretera a una entrega, vas a una comunidad y de la nada en esa carretera ves más de 100 familias con banderas blancas a lo largo de la carretera que están representando a otras familias de su comunidad que necesitan alimentos. Y en principio tuvimos que suspender actividades que ya teníamos, planificadas, y en el área de jóvenes, que queríamos implementar grupos pues para ir aprendiendo danza o teatro. Entonces lo hemos suspendido y más estamos teniendo contacto a nivel telefónico. Yo puedo decir que prácticamente llevo más de 3 meses en donde las salidas han sido a 100 metros en la localidad donde vivo, o sea que prácticamente estar dentro con aquella época de la prisión política, pero aquella era como más grave y más aguda, en el sentido de que, bueno, yo pasé personalmente 28 meses como preso político y ahí, bueno, vos tenías un área física donde estabas plenamente consciente que no podías ir más allá. Al inicio, escuchaste a Karen, Rolando y Valentina, 3 líderes o activistas sociales que provienen de entornos bastante diferentes y que en este episodio de Cuéntame nos comparten sus vivencias durante los primeros meses de la pandemia, cuando se involucraron en diferentes iniciativas para ayudar a quienes en aquel momento el gigante del COVID-19 estaba afectando con mayor fuerza a El Salvador. Sus relatos nos llevan de regreso al primer semestre de 2020, cuando la incertidumbre y el miedo cruzaron caminos con la pobreza y la exclusión y golpearon duramente a las comunidades marginales del país. Hace más o menos 4 meses, en El Salvador se dictaminó una cuarentena bastante estricta y eso impedía que muchas personas salieran a trabajar en las calles y en su mayoría estas personas que dependían del sector informal y que no iban a tener la posibilidad de tener un sustento diario, se quedaban sin alimento. Para asegurar la alimentación de todas esas personas, había que organizarnos como sociedad lo más rápido posible. ¿Qué quería decir eso? Teníamos que montar una estructura que no existía para poder apoyarles, llevar alimentos y también poner al servicio de la comunidad de salvadoreños eh, este espacio de poder decir, aquí estamos unidos solidariamente con ustedes. Así nació en aquellos meses Granos Solidarios, una iniciativa ciudadana integrada por un grupo de mujeres y hombres, jóvenes en su mayoría, que, gracias a su experiencia personal en el activismo social, entendían muy bien las duras condiciones que estaban enfrentando las familias salvadoreñas, no solo en el área rural, sino incluso en la ciudad. Y es que hay que entender que en el país menos del 30% de la población económicamente activa, es decir, aquella en edad de trabajar, cuenta con un empleo formal. Eso significa que la gran mayoría de salvadoreños sale cada día a la rebusca. Es decir, que salen a la calle a vender frutas, verduras, ropa, comida, productos de higiene, granos básicos o hasta dulces en los buses. Cualquier actividad que les permita llevar el sustento diario a la casa. Nos encontrábamos frente al monstruo de la pandemia y frente a la necesidad de miles de familias que se habían quedado sin alimento de la noche a la mañana cuando se dictaminó la cuarentena, no la esperábamos. Así es como amanecimos un día miércoles hablando con un grupo de jóvenes que teníamos la voluntad de poder accionar este mecanismo de ayuda. Y ya el día lunes estábamos entregando los primeros 45 paquetes de alimentos. Las banderas blancas son el símbolo de la pobreza, el símbolo del hambre aquí en El Salvador. Y cada día que salíamos a entregar víveres, había muchas más banderas blancas. Nuestras bases de datos crecían a diario, de, pasaban de una manera exorbitante a pedir alimentos y nosotros como Granos Solidarios, siendo un movimiento ciudadano, teníamos que estar a la altura. Tenían poco espacio para aprender y muchísimas solicitudes a las que responder y en el menor tiempo posible. Pero, según lo que nos comentó Karen,
Una de las lecciones más importantes para ella en este contexto fue el comprender el valor y el potencial que tiene la organización comunitaria, de cómo el trabajo se facilita en las localidades en las que hay liderazgos activos y un tejido social fuerte, que se manifiestan en las relaciones cercanas que existen entre las personas. Estas condiciones, según nos cuenta, fueron las que facilitaron que la ayuda a las familias fuera más ágil, ordenada y eficiente. Hemos visto solidaridad incluso entre vecinos, porque a veces uno tiene, el otro no tiene, pero se apoyan. Entonces, ese es el mejor aprendizaje que podemos nosotros como salvadoreños tomar de esta crisis que nos ha hecho enfrentar el hambre y enfrentar una situación económica tan difícil, que la misma solidaridad no solo existe entre diferentes clases sociales, la solidaridad está implícita en el ser humano y simplemente tenés que dejar que aflore para poder solventar los problemas y que todos salgamos juntos a la vez. Yo creo que una de las memorias más felices que tengo es cuando fuimos a una comunidad que está en Tacuba y en esa comunidad estábamos nosotros brindando alimentos. Esos alimentos que nosotros llevamos se convirtieron en una retribución que las familias quisieron darnos a nosotros con la bendición de la tierra. Para ellos, la bendición de la tierra es la fruta. Entonces, cada familia, yo veía que nosotros llevábamos frijoles, arroz, llevábamos los granos básicos, pero ellos nos dijeron que no querían que nos fuéramos con los brazos vacíos. Entonces, cada familiar nos llevó fruta, nos llevaron flor de izote y nos hicieron una pequeña reunión al final, nos tenían fresquito. Como yo vivo solo, solo tengo aquí una mascota, las emociones, digamos, se pueden dar como cualquier otra persona, en el sentido que te mueve mucho a una reflexión. Tenés suficiente tiempo como para estar pensando toda una serie de situaciones, hacer una especie de evaluación. Saber que tenés límites, que no puedes ver a tu familia, a los hermanos, a mi madre, querés ir y aunque hay un medio de comunicación ahora, hay redes y puedes verlos y conversar, pero que no es igual como cuando uno está presencialmente. Sin embargo, repito una vez más, sí me ha servido mucho hacer la comparación de lo que pasó hoy con lo que pasé cuando yo estuve como preso político. El confinamiento en aquel entonces era, digamos, fue más largo, con otro tipo de dificultades que no tengo hoy. Lo que yo he vivido, digamos, en estos meses, que prácticamente yo estoy en aislamiento, primero fue obligatorio y hoy es voluntario. En su juventud, Rolando vivió uno de los episodios más desafiantes de su vida, al convertirse en preso político durante el conflicto armado de El Salvador. Sin duda, esta experiencia, que puso a prueba los límites de su resiliencia, lo ha preparado, por decirlo de alguna manera, para enfrentar los embates de la vida de un modo diferente. ¿Cómo conectó Rolando su experiencia como preso político durante uno de los periodos más intensos de nuestra historia reciente con el confinamiento que vivía el país después de que se detectara el primer caso de COVID-19? La pandemia también veo que está sacando lo mejor de la mayoría, por fortuna. Por lo menos a mí creo que lo que la pandemia está haciéndome es volver a sacar del arsenal de las cosas buenas, de las características humanas que me dejó el conflicto, y la resiliencia la estoy volviendo hoy a sacar en otra nueva dimensión, y en la medida que se puede la estoy
intentando utilizar para que otras personas que se sienten mal, con lo que sea, uno pueda comunicarles y decirles, no te preocupes, ¿verdad? Las cosas no andan bien, pero también tienen formas de buscarle soluciones. En su relato, él destaca cómo los vínculos de hermandad que logró establecer con sus compañeros de celda le ayudaron a mantenerse a flote emocionalmente durante aquellos primeros meses. En tiempos de ansiedad y disrupción, los hilos de la solidaridad y la empatía se tensaron nuevamente entre ellos y se convirtieron en la red de apoyo que todos necesitaban. No tienes idea la solidaridad, la enorme solidaridad que aprendimos a desarrollar como un mecanismo de defendernos, pero que a la vez fue un mecanismo de aprendizaje increíble. O sea, el hecho de que uno sabe de que tenés un compañero o compañera con el que podés hablar en confianza y que sabes que te va a dar, digamos, toda una experiencia o que te va a devolver palabras y te va a devolver emociones de seguridad, es indiscutible que es valioso. El apoyo mutuo que nos hemos podido dar con las expresas y expresos políticos es bien interesante, porque aquí es donde uno ve la importancia de poder haber hecho en procesos grupales psicoterapéuticos. Ese trabajo fue muy importante porque ya no nos agarró, digamos, desprevenidos o de una forma débiles en el aspecto psicológico. Aquí en las comunidades trabajamos en el área pastoral, conformar comunidades eclesiales de base y dar acompañamiento a las víctimas, en este caso sobrevivientes de la guerrilla. Valentina es una líder comunitaria que ha acompañado durante varias décadas a los pobladores del sitio que menciona, un lugar ubicado entre los municipios de San Agustín, Jiquilisco y Berlín, en los que el ejército, a fines de octubre de 1981, ejecutó a más de 500 personas. Ella comparte con nosotros cómo se vivieron los primeros meses de esta crisis sanitaria en las áreas rurales, donde ella sirve. A partir de esta crisis de la pandemia, en el sentido de prevenir la expansión, nosotros estamos tratando de hacer contactos con las familias más a nivel telefónico, y para poder pues solventar un poco la escasez, pues la crisis económica, hemos tratado de hacer gestiones para ayudar con algunos víveres, con algunas cosas de aseo personal, y además hemos buscado ayuda para comprar pabellones para evitar la expansión también del dengue, que se transmite por el zancudo. Entonces ahorita en eso estamos, y que es una ayuda que hemos tenido que focalizar no más para niños, enfermos y ancianos, porque pues nos es difícil ayudar a todas las familias. Entonces ahorita eso es lo más que podemos hacer, porque tanto para prevenir que los otros se contagien, nosotros no estamos haciendo las visitas domiciliares. Solo para llevar pues la ayuda, lo poquito que hemos podido, hemos acercado así a referentes en las comunidades, no hemos ido a cada familia. Valentina dedica algunos minutos en la plática también para describir cómo la crisis sanitaria acentuó las desigualdades en el ámbito escolar, precisamente en aquellas comunidades donde la pizarra, los pupitres, el lápiz y el cuaderno habían sido hasta el momento los únicos métodos que se habían imaginado y utilizado para enseñar y aprender. Yo lo que oigo de los padres de familia es la dificultad, por ejemplo, para las clases, como ahora solo es a través de internet, o no sé cómo las hacen llegar, y pues no hay acceso para todos. En el campo no es lo mismo que en la ciudad, en eso sí que no diferencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no todos los padres de familia pueden tener
la posibilidad de orientar a sus hijos para las clases. Si logramos sobrevivir a esto, dirá Valentina como parte de su reflexión final, le gustaría que las personas se organizaran para construir una nueva sociedad basada en la solidaridad y en la empatía, y en la que el centro de todo esfuerzo estuviera puesto el sueño de dejar un mejor futuro para las nuevas generaciones. Después de la pandemia, a mí me gustaría, por ejemplo, que las personas nos gustara el hecho de juntarnos y compartir experiencias sobre nuestra fe, experiencias de cómo quisiéramos una nueva sociedad y trabajar juntos para ir formando los niños, de que en un sueño, pues, que seamos diferentes, que aprendamos que el valor de la vida no depende solo de uno, sino que depende de todos y que a cuidarnos. Entonces, y otra cosa, digo yo, que nos debe de tocar, por ejemplo, es, así como ahora hacemos memoria de las víctimas del conflicto armado, también debemos hacer memoria de esta crisis que estamos viviendo, porque va a ser parte, pues, de la historia que ojalá nunca se vuelva a vivir, si esto se vuelve a superar. Después de un año, la pandemia, al igual que otros eventos que a lo largo de la historia de nuestro país han significado un parteaguas en la manera en la que concebimos y vivimos nuestra cotidianidad, nos sigue enseñando que, ante la incertidumbre y la disrupción, las redes de apoyo, empatía y comprensión que tejemos los unos con los otros son los instrumentos que pueden hacer la diferencia, no solo en nuestros círculos más inmediatos, sino también en los entornos más amplios. Y así finalizamos este episodio de Cuéntame, una colección de historias y experiencias de vida contadas en primera persona. Escucha, lee, comparte y conoce más navegando en espaciodememorias.org.